Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película The Naked Gun con la actuación de Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walker Hauser, Kevin Durant, Danny Houston, CCH Pounder, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. The Naked Gun es una comedia de acción y parodia dirigida por Akiva Schaffer, quien también coescribió el guión junto a Dan Greger y Doug Mann. Es la cuarta entrega de la franquicia y la secuela directa de The Naked Gun 33 and a Half, The Final Insult de 1994, retomando el estilo absurdo y la sátira de las películas originales. Aunque la tercera película se pensó como la última en el 2009, se intentó desarrollar una secuela para la televisión titulada The Naked Gun, What For? The Rhythm of Evil, con Leslie Nielsen como protagonista. El guión escrito por Alan Spencer fue bien recibido, pero el proyecto fue cancelado por razones financieras. Tras varios cambios, Nielsen fue eliminado del guión y Spencer abandonó el proyecto. Nielsen falleció en el 2010. En el 2013, Paramount anunció un reboot con Ed Helms como nuevo protagonista. El guión fue escrito por Thomas Lennon y Robert Ben Garant y se planificó como una secuela indirecta. Sin embargo, el proyecto no avanzó debido a las diferencias creativas y preocupaciones sobre el tono cómico. Entre el 2017 y el 2019, David Zucker y Pat Proft trabajaron en una nueva versión centrada en el hijo de Frank Debris, con un enfoque más moderno, parodiando franquicias como Mission Impossible y James Bond. Aunque el guión fue aprobado internamente, el estudio decidió no continuar, en parte por preocupaciones sobre la comedia. En el 2021, Seth MacFarlane fue contratado para desarrollar una nueva versión, proponiendo a Liam Neeson como protagonista. Neeson confirmó su interés en explorar un rol cómico. En el 2022, el proyecto fue aprobado oficialmente con Neeson como Frank Drebin Jr. y Akiva Schaffer como director. El guión final fue escrito por Greger, Mann y Schaffer, con aportes de Mark Hentemann, Alex Sulkin y MacFarlane. La producción estuvo a cargo de Fuzzy Door Productions y Domain Entertainment. Jerry Zucker fue invitado como productor ejecutivo, pero rechazó el crédito. La filmación principal se realizó en Atlanta entre mayo y junio del 2024 bajo el título provisional Ley de Dureza. La película se estrenó el 28 de julio del 2025 en el Teatro SBA de Nueva York y llegó a los cines en Estados Unidos el 1 de agosto del 2025. Su fecha original era el 18 de julio, después la cambiaron y se quedó así. Aunque Jerry Zucker no participó, expresó su alegría por el éxito de la película y su buena relación con el equipo. The Naked Gun tuvo 3 ganadas y 16 nominaciones. En el 2026 ganó Critics' Choice Award a Best Comedy Movie. Estuvo nominada en el Casting Society CSA en el 2026 Artios Award por Outstanding Achievement in Casting. También estuvo nominada en los Family Film Awards con Liam Neeson como actor favorito en una película. En los Saturday Awards en el 2026, Liam Neeson nominado a Best Actor in a Motion Picture, Comedia o Musical. En el St. Louis Film Critics Association de Estados Unidos, ganó la mejor comedia o mejor película de comedia en el 2025. En los Phoenix Critics Circle ganó PCC Award a Mejor Comedia en el 2025. Y en los Michigan Movie Critics Guild Awards estuvo nominada a Excelencia de Película para Paul Walker Hauser como actor y nominado en el 2025. Tenían un budget de 42 millones y han recaudado hasta el momento de esta grabación 102 millones. Esta la vi en el cine con mi amigo Carlos, que fue el que hizo el episodio de Saw, y Gustavo es el que sale en el intro del podcast y también hizo Celestino y el Vampiro, The Warriors, Detective Cojines.
Y la vimos la primera semana de estreno. El cine estaba empaquetado. Por lo menos a mí y a Gustavo siempre nos han gustado esta franquicia de Naked Gun. No sé si a Carlos, pero a él le gusta la comedia. So, estábamos all in cuando yo dije vamos para el cine a ver esta película. Si hacemos un movie summary, Frank Drebin Jr., siguiendo los pasos de su papá, está trabajando para resolver un caso de asesinato y salvar a su departamento de un cierre permanente. Empezamos la película con un robo de banco liderado por Sig Gustafsson. Durante el heist, Gustafsson abre una caja de seguridad y roba un misterioso artefacto llamado PLOT o Plot Device. De momento, una nena entra al banco y confronta a los criminales, se quita la máscara y se revela que es el detective Frank Drebin Jr., vestido como una Girl Scout. Él empieza a caerle encima a todo el mundo, obviamente de forma satírica, ridícula, exagerada, violenta, como estas películas suelen hacer. Y aquí tengo una observación. Este intro es claramente una declaración del tono y también nos deja saber que esta película no tiene miedo a ser absurda desde el primer minuto. El contraste entre la violencia y el disfraz infantil es un gag visual. Y funciona porque al tú sentarte en el cine sabiendo qué película vas a ver, el cielo es el límite. Tiene ese estilo de los directores pasados, Soccer, Abraham Soccer y The Naked Gun. Así que estamos viendo algo familiar y se siente bien. Frank, como su difunto padre, es miembro del Police Squad, pero ha metido el departamento en problemas por su estilo único e excesivo. Algunos criminales lo están demandando por uso excesivo de la fuerza. El capitán Ed Hunken Jr. y Frank reciben una advertencia de la jefa Davis que deben hacer lo correcto y seguir el protocolo, como por ejemplo mantener los bodycam encendidos en todo momento para que al momento de la apelación se pueda ver de que ellos están siguiendo las reglas. Observación. La sátira de policía se actualiza a los tiempos modernos, como el uso de los bodycams y demandas por brutalidad policíaca que a lo mejor antes no se hacían. Pero esto es sin perder el tono de la sátira, porque Frank, al igual que su papá, es un caos con placas y diría que es hasta peor que él. Frank y él visitan las tumbas de sus padres. Frank espera una señal de su padre como que se le aparezca en forma de búho o algo. Y tenemos el beat del hijo de OJ que mira la cámara y dice, nah, como que no necesito nada de de mi papá, que es OJ Simpson. Observación, este momento mezcla lo emocional con lo absurdo, la idea de que su papá se manifieste, ¿verdad? Como un búho, es ridículo, pero tienes que pensar que en estas películas así todo es posible. Y es una parodia de los arqueotipos de un héroe huérfano buscando esa guía, ¿verdad? Esa luz. Los llaman a una escena del crimen. Aparentemente un hombre llamado Simon Davenport ha muerto tras caer por un alcantarillado. Frank encuentra una caja de fósforos con un tigre y entonces él menciona que Simon tenía una hermana. El equipo intenta sacar el auto con una grúa, tipo la máquina de garra de esta, con el claw. Pero el carro, cuando lo cogen, como las maquinitas esas de arriba que tú le echas la peseta y cae y sale abajo el brazo y lo levanta. Así mismo trataron de sacar el carro, pero no pudieron. Esta escena del carro es humor físico. La grúa tipo arcade es una crítica visual a la incompetencia de la institución, ¿verdad? Durante escenas así tan largas, pienso que no toda la escena es graciosa, pero tiene beats que no te esperas, como por ejemplo, lo vemos a él poniéndose un guante para investigar la escena y de momento coge la evidencia con la mano que no tiene el guante. ¿Para qué te pusiste el guante? Y eso es lo gracioso porque son beats que tú no te esperas que pasen. En la estación, Frank conoce a Beth Davenport, la hermana de Simon, queda cautivado por su belleza. Beth no cree que su hermano se haya suicidado y sospecha de que su jefe, el CEO Richard Kane de Eden Tech, fue el que tuvo que ver algo con este asesinato. Observación. La dinámica entre Frank y Beth parodia el clásico femme fatal de las películas del cine noir. Lo único que se hace diferente aquí es que pienso que ella es menos loca que él. Ella es un poquito más recatada, él al garete.
Frank asiste a un evento de Eden Tech. Kane le muestra inventos absurdos como una máquina para aumentar la cantidad de esperma. Frank nota que Kane usa una caja de fósforo con el mismo tigre y Kane dice que ese es el club llamado Bengal. Luego le regala a Frank un auto inteligente como regalo, pero obviamente sabemos que esto tiene consecuencias. Tengo una observación. Aquí tenemos la sátira tecnológica. Identec, que es una mezcla de Google, Amazon, un startup de Silicon Valley, con una ética cuestionable, ya como podemos ver esos inventos. Pero también es que sabemos que este tipo tiene algo que ver, el CEO, y le ponemos el sello como que esto es un tape para algo más grande, que eso es lo que estamos investigando. Frank utiliza el carro y accidentalmente destruye las estaciones de carga, abre un roto en la prisión, permitiendo una fuga masiva y así de torpe o descuidado es el hijo de Frank Devlin. Observación, este gag es una crítica al exceso de la dependencia de la tecnología. Frank, Ed y la detective Barnes interrogan a un ladrón. Las cámaras muestran a Frank comiendo chili dogs y disparando su arma para llegar al baño. Finalmente descubren que el ladrón buscaba el plot device que vimos en la primera escena, que éste le pertenecía a Simon. En Identech, Kane revela su plan a otros multimillonarios. El plot device emite una frecuencia que vuelve violentas a las personas. Su plan, que se llama el Proyecto Inferno, busca destruir el mundo y crear un nuevo orden. Weird Al Yankovic será el entretenimiento. Y aquí tengo una observación. El nombre del dispositivo es una burla directa a los clichés que se hacen en las películas de acción, llamándolo plot, porque sabemos que es como el incidente incitador. Esto va a ser importante y desde la primera escena te lo dejan saber. Además que Al Yankovic como símbolo de caos es perfecto. También me hubiera gustado ver a lo mejor a Jack Black o algo así. Hubiera sido chévere. Frank va al Club Bengal, interroga al bartender y encuentra imágenes de Simon con un periodista, Douglas O'Reilly. Aquí tengo una observación. El Club Bengal es un escenario clásico de películas de espías, pero aquí se convierte en un circo de referencias y peleas ridículas. La escena de Beck cantando scat mientras Frank pelea es puro caos también, pero funciona. Después de su visita al Club Bengal, Frank es llamado por la jefa Davis, quien lo cita en su casa mientras está en la cama con su esposo durmiendo. Le informa que debido a sus acciones está suspendido por 2 semanas. Esta jefa hace un buen papel de nunca bajársele a Frank y lo ayuda, pero lo tiene que regañar porque Frank se está yendo fuera de control. Frank regresa a su apartamento y encuentra a Beth esperándolo. Comienzan a coquetear y cenan juntos. Desde un edificio cercano, Gustafson, que trabaja para Kane, los espía con una cámara térmica, malinterpretando todo lo que ve, creyendo que están teniendo relaciones sexuales. Incluso cuando el perro de Frank entra en la escena, se ve como si el perro también estuviera ahí y ellos lo que están haciendo es limpiando y organizando la cocina. Este beat es una parodia del típico espía en la ventana y así es como se malinterpreta la información y se sigue la narrativa con información errónea. Frank y Beth reconocen sus sentimientos y se van juntos a una cabaña en la nieve para pasar un fin de semana romántico. Allí hay un ritual oscuro que da vida a un muñeco de nieve. Al principio el trío parece funcionar, pero cuando Frank muestra preferencia por Beth, el muñeco de nieve se pone celoso y se vuelve asesino, se vuelve loco. Intenta matarlos, pero Beth lo decapita con una espada. Aquí tengo una observación. Esta secuencia es una mezcla de comedia romántica, terror sobrenatural y parodia. Se parece mucho a la secuencia o el montaje que tienen del safe sex en una de ellas. Volvemos a la investigación. Frank visita el apartamento del periodista Douglas O'Reilly solo para encontrarse pistas demasiado obvias que fue asesinado. Todo parece una trampa para incriminar a Frank. Encuentra el cadáver de O'Reilly en un intento torpe de deshacerse de la evidencia. Accidentalmente decapita el cuerpo con el abanico del techo. La policía llega y Frank escapa. Aquí tengo una observación. Esta escena es una sátira del clásico El héroe llega tarde y es incriminado, pero con un nivel de torpeza increíble, que lo convierte entonces en un tono un poco caricaturesco.
Estos gags me acuerdan a Hotshot o Top Secret. Kane hackea el carro y planifica matar a Frank mientras está guiando hacia su muerte. Frank se da cuenta y rompe el cristal del frente para escapar. Choca con unos globos, abejas y dos tipos que llevan un cristal bien grande. Y esta escena es funny porque él está pasando, ¿verdad? Le pasan los globos, pasan las abejas y de momento está la gente esa cargando el cristal. Él había roto el cristal para salirse del carro y lo que hace eso es que literalmente el cristal nuevo se instala en el carro otra vez y él tiene que romper el otro. Por último, en esa escena, el asistente virtual del carro, que se llama Clippy, le abre la puerta y él logra brincar justo a tiempo. Aquí tenemos el regreso de Clippy como asistente digital, que es una joya nostálgica tecnológica. En todas las computadoras de los 90 y principios de los 2000 tenían este clipart o este asistente que te ayudaba. Ed llama a Frank para notificarle que Police Squad ha sido oficialmente cerrado debido a la investigación que están haciendo ahora. El edificio será reemplazado por una tienda Spirit Halloween. Y aquí tengo una observación, el humor aquí es visual y cultural porque Spirit Halloween, cada vez que una tienda cierra, eso es lo que se decía, por ejemplo, cuando yo vivía en Florida, que la iban a reemplazar por un Spirit Halloween. Frank, herido, va a casa de Beth, quien le cura la herida y la sazona como si fuera una alita de pollo. Frank le cuenta que Simon temía que el plot device fuera usado con fines maliciosos y luego la acusa de haberlo usado emocionalmente y se lanza en un monólogo dramático sobre cómo borró los episodios de Buffy que él tenía en el tivo. Esto es una burla de los dramas románticos donde el protagonista se victimiza por cosas mínimas y tienen que tener una peleita, ¿verdad? Donde se duda un poco de quién está diciendo la verdad entre el hombre y la mujer de la relación y puede ser que a lo mejor la muchacha de la relación esté trabajando con el villano o tenga intenciones dobles y para eso se hace. Con la ayuda de sus compañeros, Frank captura a Gustafson y lo engaña haciéndole creer que Kane ha sido arrestado, logrando que confiese el plan. El dispositivo se activará a la medianoche del año nuevo, pero todo era una trampa estilo Mission Impossible con una habitación falsa. Barnes, que trabaja para asuntos internos, también intentaba incriminar a Frank, pero él logra que ella confiese sus propios crímenes y termina gestada. Y de una observación, esta escena es una parodia de estos giros dobles y triples en las películas de espía. Todo el mundo se está engañando entre ellos, pero nadie es realmente competente. Frank asiste a un evento de Identech donde Kane planifica activar el plot device. El dispositivo está escondido en unas bolas gigantes que caerán a la medianoche. Frank se mete dentro de una de las bolas, pierde los pantalones y le enseña el fundillo a toda la audiencia. Beth intenta vengarse de Kane, pero es capturada. Entonces Kane, al ver que Frank no logra evacuar a la gente, decide activar el dispositivo antes de tiempo. La frecuencia se emite y la gente en las calles comienza a volverse bien violenta. Frank se defiende lanzando cargadores de pistolas en la cara de la gente en una secuencia super Michael Bay, dando giros y en slow motion. Aquí vemos que el caos es total, la violencia es caricaturesca, pero la forma en que está hecho los slow motion y los tiros de cámara le dan como esa autenticidad de película de alto tanaje. Frank intenta perseguir a Kane, pero su carro no prende. En ese momento aparece lo que parece ser Frank Sr. en forma de búho, quien lo levanta y lo lleva volando. Aquí tengo una observación. El búho como figura paterna es una burla de los momentos místicos en el cine donde pedimos ayuda a una entidad y llega en el momento preciso. Aquí literalmente lo levanta como si fuera un águila gigante y se lo lleva donde tiene que llevarlo. En el próximo beat, Frank es reemplazado brevemente por Dave Bautista, quien da un discurso heroico mientras el verdadero Frank tenía que ir al baño. La multitud ataca a Bautista pensando que es Frank, y aquí tengo una observación. Esta es una crítica del uso de cambios y reemplazo de actores en franquicia y al mismo tiempo es un chiste que me cogió por sorpresa. Frank y Kane se enfrentan después de un solo golpe en el estómago. Kane se rinde, intenta escapar con guantes cohetes, pero se estrella contra un poste. Y aquí Beth llega con la intención de matarlo, pero Frank la convence de usar el dispositivo para revertir los efectos.
Kane es arrestado, Frank y Beth reanudan su relación porque se dieron cuenta que ambos estaban trabajando para el mismo equipo. Y el final es una mezcla de redención emocional y caos visual, porque este caos apocalíptico que está pasando mientras la gente se está volviendo violenta, en verdad esta escena es buena porque tú ves a Frank en todo su apogeo como policía, ¿verdad? Y él está tratando de detener lo que está pasando. Vemos a los compañeros de trabajo también en la escena en el lobby donde están todos los nenes que van por encima de él y él empieza como que a empujar a esos nenes y eso a mí me mató de la risa porque yo nunca había visto algo así. Obviamente, pues esto es una sátira, ¿verdad? No es que a mí me gusta ver este tipo de cosas, pero como es tan inesperado, pues uno no se espera que un adulto empiece a jamaquear nenes y a tirarlos así en contra de las máquinas, en contra de las paredes, al garete. Así de caótico está el problema. Durante los créditos, la jefa Davis da una conferencia de prensa anunciando que el Police Squad ha sido restablecido, pero que Frank está bajo investigación. En realidad, Frank está en un resort con Beth. La escena se congela en un freeze frame, pero Frank y Beth siguen moviéndose confundidos exactamente como en la serie de televisión que se llama Police Squad. Aquí rompen la cuarta pared y ven al público hasta que Frank la atraviesa con un puño. Esta ruptura de la cuarta pared es un homenaje directo al estilo de Airplane y Hot Shots, como una forma de decirle al espectador, sabemos que esto es una locura, pero tú también estás aquí dentro con nosotros. Después de los créditos, Al Yankovic se prepara para tocarle a los multimillonarios, pero no hay nadie, se queda solo y molesto. ¿Qué nos espera en el futuro? En agosto del 2025, la productora Erika Huggins mencionó que los actores, guionistas y productores estaban en conversaciones para hacer una posible secuela. Veremos a ver qué pasa. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántas súplicas le pediremos a nuestro Padre para que nos dé la mano de cómo ser el mejor policía en el Police Squad. Yo entiendo que esta película se merece un 8.5 de 10. La película sigue un blueprint probado que funcionó en los 80 y los 90 y sorprendentemente vuelve a funcionar en el 2025. Es una sátira, así que como audiencia tienes que saber a lo que estás entrando. Es humor absurdo, situaciones exageradas y referencias. Los temas principales vienen siendo parodia del género policíaco moderno. Se burla de los clichés de series como CSI, NCIS, dramas criminales actuales, exagerando los protocolos, tecnología y la obsesión por la imagen pública. El protagonista, que viene siendo Liam Neeson, ¿verdad? Frank Devlin Jr., es un policía old school enfrentando un mundo lleno de gadgets, redes sociales, corrección política. Esto genera chistes sobre burocracia, influencers y la cultura pop que él no está siguiendo completamente, pero como quiera, funcionan. Tenemos una crítica social ligera, aunque menos marcada que en las originales. Hay una sátira sobre instituciones, celebridades y la política actual, sin ser explícita o pesada. Tenemos la subtrama romántica, mantiene el humor torpe, característico de la franquicia, mostrando dinámicas familiares y de pareja que nos dan un respiradero al caos policial que está pasando en el departamento. Hay referencias directas a la trilogía original y a Leslie Nielsen, además de bromas sobre secuelas o reboots que funcionan muy bien. El género de esta viene siendo una sátira policial, comedia y acción. La narrativa es lineal, es predecible, pero es efectiva para lo que estamos buscando, que es básicamente pasarla bien y reírse. El final se sabe desde el principio, pero eso es parte del encanto. Entre los highlights están las actuaciones y la química de Liam y Pamela. Tremendo trabajo actoral en toda la película de parte de Liam y Paul, manteniendo el template en los gags. Probablemente hubo un montón de bloopers y retakes que no nos enseñan, pero todas las escenas que vi que dan gracia, ellos se quedan tranquilitos. Pamela brilla como la femme fatale, es una mujer inteligente jugando a ser ingenua para conseguir lo que quiere, a diferencia de los intereses amorosos originales que eran un poquito más dispersos. Mi escena favorita es la del crimen donde investigan el carro patas arriba y como bono el caos apocalíptico cuando Frank saca las pistolas en slow motion. Me acuerdo mucho a Bad Boys, no sé por qué.
Mi personaje favorito es Ed Hunken Jr., es un policía apasionado y es inteligente, pero constantemente está opacado por la sombra de Frank, quien es el que mueve el bacalao del grupo. Si hablamos un chispito de los personajes, Liam Neeson logra mantener la seriedad absurda que hacía icónico a Leslie Nielsen, pero con su propio toque, funciona muy bien. Pamela Anderson sorprende, su personaje tiene muchas capas y diría que es un personaje más formado que el interés amoroso de su papá, lo que le da un refresh a la historia. La cinematografía mantiene el estilo clásico con un toque moderno, ¿verdad? Tenemos más body cams, footage, tecnología actual. El vestuario y la utilería son coherentes con el presente, no hay nada extremadamente futurístico, excepto la compañía de tecnología, ¿verdad? Del villano. Se utilizan muchos planos abiertos para los gags visuales y close para exagerar las reacciones de la cara que te traen el chiste. Los efectos especiales están correctos sin abusar del CGI. Las secuencias de acción son ridículas, pero están bien ejecutadas. Las oficinas de policía, los escenarios urbanos que se ven son bastante realistas también. La banda sonora respeta el tono cómico y nostálgico con easter eggs de la trilogía original. El score acompaña bien las secuencias absurdas y las escenas de acción, sin sacarnos de la trama. El director logra equilibrar la esencia de la saga con elementos nuevos. Se nota que hay una visión clara, que es mantener la sátira intacta mientras actualiza el guión a hoy día. El ritmo cómico está bien ejecutado, aunque algunos gags se sienten reciclados o lo hemos visto en otras películas, pero de eso se trata porque estamos haciendo un spoof del contenido policial. El montaje es dinámico con transiciones rápidas, ayudan al humor absurdo. El ritmo es constante, aunque en algunos chistes la pausa se siente un poquito forzada. La continuidad está bien cuidada, especialmente las secuencias que son más caóticas o está pasando algo, hay más acción. El guión sigue el molde clásico con diálogos cargados de humor. La sátira funciona, aunque se aleja un poco de la crítica social profunda que tenían las originales, para entonces enfocarse en burlarse del cine de acción, espionaje policial. Este villano es más gag que amenaza, marcando la diferencia con la trilogía del papá. Entre lo negativo diría que tenemos chistes o gags que no me dieron risa, no eran malos, es que simplemente no me llegaron. Por ejemplo, el comiendo los tacos, que lo hicieron ir al baño, me ponen eso múltiples veces. Si te hace daño, ¿por qué te los comes? Y repetimos la escena. Obviamente es para probar de que es un personaje como torpe, no le importa nada. Él tiene hambre, se los come y ya. La escena del Jack Frost ya yo la había visto en un teaser trailer y cuando la vi en el cine no me dio gracia porque ya me la esperaba. Se me fue el factor sorpresa. A lo mejor si no lo hubiera visto, me lo hubiera disfrutado un poco más. Como quiera, entiendo que este montaje se parece mucho al de Safe Sex. Como les dije hace unos minutos atrás, había gente en el cine riéndose desde el minuto uno. Incluso Gustavo y Carlos estaban tan comidos con la experiencia que compraron vino y por el ambiente en la sala se nota que este humor todavía conecta con cierto público, porque a la gente se la estaba gozando. Yo también, incluyéndome. La otra cosa fue la escena del búho me pareció absurda porque rompe la lógica del gag. El rescate del papa se siente forzado y no aporta nada a la historia. Es como si fuera humor por hacer humor. Vamos a buscar una forma de conectar a Frank Devlin con su hijo. La hacemos de esta manera, que esta fue la señal que él pidió cuando estábamos en las primeras escenas. Creo que me sonreí, pero no me dio gracia. En las películas con Leslie Nielsen había un tono de acción, film noir mezclado con la sátira, lo que hacía que la investigación importara un poco más y el villano se sentía real. Aquí el villano es parte del gag, reducimos la tensión narrativa y aunque hay un proceso investigativo, la manera que estamos investigándolo se siente como puro chiste. Como que, vamos a la próxima escena a ver dónde me voy a reír. La escena del principio, aunque marca el tono absurdo, fue tan over the top con la nena que estoy seguro que si mi esposa lo hubiera visto, hubiera hecho un facepalm. Lo que sí tengo que decir
es para los gustos los colores. Obviamente, si usted se sienta a ver esta película es porque a usted le gusta este tipo de sátira. A mí me gusta este tipo de comedia. Sí, obviamente yo puedo evaluarla y decir lo que no me gustó, porque para eso estamos aquí, para hablar de lo que no me gustó. Pero sí, a mí me gusta el slapstick, me gusta este tipo de comedia sátira, me gusta las historias o los guiones que de momento te cogen por sorpresa con un chiste, con una emoción, con una acción que tú no te esperabas. Eso para mí es oro. Las películas más disfrutables, si es una palabra, que pueden haber. Por eso me gusta tanto Leslie Nielsen, porque él tenía un comedic timing bastante bueno y se quedaba serio, 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 mientras uno se estaba meando de la risa, como quien dicen. Con esto dicho, la recomiendo para el aficionado de películas de comedia. Si te gusta la franquicia, te va a gustar. No hay nada fuera de lugar o morboso, definitivamente la recomiendo. Si la veo barata, la compraría para tenerla en mi colección, pero no saldría a comprarla mañana. Lo más importante fue que la pasé bien, la vi con Carlos y Gustavo, y tienen que saber que este tipo de comedia es un gusto adquirido. Si no conectas con el humor absurdo, probablemente no te va a gustar. Lo que también puedes hacer es ir viendo películas de este estilo a ver si le coges el cariño. Así que con esto acabamos, es un 8.5 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse y dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube, el servidor de Discord. Tengo un tab que se llama Butaca de Propuesta, que si usted tiene una película que quiere que yo discuta, me la escribe allí y con mucho gusto la pongo en el queue. Si quieres recibir correos electrónicos semanales cada vez que publico, puedes ir a la página de filmignotionpod.com. Tengo una pestaña allí que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenas la forma, te tarda 2 minutos y cada jueves te envío un email diciendo este es el episodio que salió. Físico en el mundo digital es el blog donde enseño mi colección física de películas en el canal de YouTube. Está en formato escrito y en video. Y por último encontrarás el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Film Ignition. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Film Ignition es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Film Ignition Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmignotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.